Bienvenidos a este canal de audiolibros, donde exploramos lo más fascinante y aterrador de la literatura clásica. Si te apasionan los relatos de misterio, horror y lo sobrenatural, este es tu lugar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy les traemos una obra maestra del horror cósmico, El horror de Dunwich de H.P. Lovecraft. Este inquietante relato nos lleva a un pequeño y aislado pueblo en Massachusetts, donde los oscuros secretos de la familia Bateley desatan una serie de eventos aterradores que desafiarán nuestra comprensión de la realidad. A lo largo de los 15 capítulos que componen esta historia, descubriremos horrores inimaginables y desvelaremos los secretos que se ocultan tras el velo de lo desconocido. Prepárate para sumergirte en la atmósfera tensa y sombría de Dunwich. Que comience la historia. Capítulo 1. El extraño pueblo de Dunwich. La historia comienza con una descripción del aislado y misterioso pueblo de Dunwich, situado en el norte de Massachusetts. Este lugar, perdido en las vastas colinas de la región, está rodeado por densos bosques y montañas, lo que lo hace aún más inaccesible. La atmósfera que lo envuelve está cargada de una extraña melancolía, casi como si la misma tierra del lugar estuviera marcada por una antigüedad inquietante. Nadie se detiene en Dunwich sin una razón de peso. Es un lugar donde el paso del tiempo parece detenerse, como si el mundo exterior hubiera olvidado su existencia. Los pobladores de Dunwich son escasos, y su manera de vivir es tan simple como su entorno. La mayoría de los habitantes son descendientes de los primeros colonos, personas de una naturaleza cerrada y desconfiada. Sin embargo, la comunidad parece estar marcada por algo más que su aislamiento geográfico. Hay algo en el aire, un susurro de viejas leyendas y secretos olvidados, que mantiene a los extraños alejados y a los locales bajo un extraño manto de temor y respeto hacia la tierra que habitan. Los edificios en Dunwich están en ruinas o en un estado de constante deterioro. Las casas de madera, viejas y maltratadas por los años, parecen estar al borde del colapso. Los caminos, apenas trazados y cubiertos por hierbas, serpentean sin rumbo fijo, como si nunca hubieran sido planeados. La sensación de desolación es palpable en cada rincón del pueblo. En este paisaje, el tiempo parece haberse detenido, como si los relojes de Dunwich hubieran sido olvidados hace generaciones. El misterio que rodea a este pueblo también está presente en su historia, especialmente cuando se habla de la familia Bateley, cuyos miembros parecen estar demasiado ligados a la oscuridad del lugar. Muchos en el pueblo susurran sobre ellos, pues los Bateley son conocidos por su comportamiento extraño y sus costumbres inusuales. Viejas historias se cuentan sobre los antepasados de la familia, algunos de los cuales se dice que practicaban artes ocultas y se adentraban en misterios prohibidos. La comunidad parece tener una relación ambigua con los Bateley. Por un lado, los temen y desconfían de ellos, pero por otro, no pueden evitar reconocer su presencia en la vida del pueblo, como una sombra ineludible que se extiende por el horizonte. En el centro de todo, yace el inquietante Wilbur Bateley, un joven de aspecto peculiar cuya familia ha sido objeto de rumores y miedo por generaciones. Es en este escenario de inquietud y desconfianza donde la historia comienza a tomar forma. A medida que la narración avanza, descubrimos que Dunwich es un lugar no solo aislado en el espacio, sino también en el tiempo, como si fuera un lugar suspendido entre el pasado y el futuro, esperando que algo o alguien lo saque de su tranquila condena. Este capítulo establece el tono de todo el relato, presentando a Dunwich como un pueblo atrapado por sus propios misterios, un lugar donde la lógica y el sentido común parecen desmoronarse ante lo inexplicable. En sus oscuros rincones, los susurros de lo sobrenatural ya han comenzado a tomar forma. Capítulo 2. La familia Bateley. La familia Bateley, cuyo nombre resonaba con un eco oscuro y peculiar en los pasillos polvorientos de Dunwich, parecía ser el centro de una de las leyendas más antiguas del pueblo. La presencia de los Bateley era conocida por todos, aunque muchos preferían no hablar de ellos demasiado. La familia no era grande en número, pero su influencia, si es que se podía llamar así, estaba más allá de lo que las apariencias sugerían. La figura central de esta extraña dinastía era Old Bateley, un hombre de aspecto tan extraño como su fama. Nadie parecía saber con certeza su edad, pero se decía que ya era tan viejo como las mismas colinas que rodeaban Dunwich. Había algo en su rostro, de una palidez cadavérica, que le daba un aire más cercano a la muerte que a la vida. Sus ojos, de un gris opaco, siempre parecían estar observando algo más allá de lo visible,
como si mirara más allá de las fronteras de este mundo. Su voz era grave y sus palabras, aunque pocas, siempre estaban cargadas de una extraña autoridad. Old Batley vivía en una casa situada en la parte más remota del pueblo, cerca de las montañas. La casa, más una choza que una residencia digna de ese nombre, estaba construida de manera improvisada, con paredes que crujían con el viento y ventanas cubiertas por gruesas cortinas de tela sucia. El jardín que rodeaba la casa era un caos de plantas desbordadas y maleza, con raras hierbas que parecían tener propiedades misteriosas. Los vecinos solían evitar acercarse a la casa, ya que la sensación de inquietud que emanaba de ella era casi palpable, como si la propia tierra que la rodeaba estuviera cargada de un poder extraño y sombrío. Pero lo más enigmático de los Batley no era su forma de vida ni su casa, sino el hecho de que, a pesar de su apariencia ajada y su estilo de vida tan apartado de la sociedad, nunca parecían necesitar de nada. Nadie los veía trabajando la tierra, ni desempeñando ninguna actividad que los vinculara con la comunidad. Sin embargo, las cosechas siempre estaban en su punto justo, las vacas siempre daban leche en abundancia, y su presencia, a pesar de su naturaleza aislada, parecía ser una constante en Dunwich, aunque a menudo se les veía en solitario o con sus extraños amigos. La gente en Dunwich susurraba sobre la conexión entre los Batley y los cultos más oscuros y misteriosos. Se decía que Old Batley había llegado a la región mucho tiempo atrás, un forastero que, sin embargo, logró establecerse en el lugar con una extraña facilidad. Algunos vecinos, más supersticiosos que otros, afirmaban que su llegada había coincidido con la de ciertos cambios en el pueblo, como la aparición de extrañas marcas en los campos y los primeros casos de desapariciones inexplicables de animales y personas. Sin embargo, el aspecto más inquietante de Old Batley no era su solitaria existencia, sino su relación con su hija, Lavinia Batley. Lavinia era una mujer de una belleza extraña, casi inhumana, que parecía haberse desvanecido en la penumbra de su propia vida. A pesar de su juventud, su rostro reflejaba una tristeza profunda, como si cargara con el peso de un dolor invisible. Era una mujer que vivía con la sombra de su padre, casi como si fuera parte de un ciclo perpetuo de secretismo y oscuridad. El hecho de que Lavinia viviera con su padre en una casa apartada, sin contacto con el resto de los aldeanos, solo aumentaba los rumores que giraban sobre los Batley. Pero lo que resultaba aún más extraño era el comportamiento de la joven. Nadie sabía de sus visitas al pueblo, ni a qué se dedicaba. Se rumoraba que a veces salía al anochecer, cuando la niebla se alzaba sobre los campos, pero en esos momentos, nadie podía explicar con certeza a dónde iba. Los vecinos que la habían visto de cerca decían que su aspecto era peculiar, casi como si no perteneciera a este mundo, y sus ojos parecían reflejar una luz que no era de este planeta. El enigma de la familia Batley no se limitaba solo a los padres. La figura de Wilbur Batley, el hijo de Lavinia, fue quizás lo que más conmocionó a la gente del pueblo. Wilbur nació bajo circunstancias extrañas, lo que inmediatamente generó murmuraciones y especulaciones. Aunque los relatos sobre su nacimiento variaban, todos coincidían en que algo fuera de lo común había ocurrido esa noche. La madre, en un estado de salud muy débil, había dado a luz a un niño que parecía crecer de manera acelerada y que poseía una inteligencia mucho más allá de la de los niños de su edad. Los pocos que lo vieron de cerca no podían evitar sentir un escalofrío al observar sus ojos, unos ojos profundamente oscuros y penetrantes, casi como si miraran a través de todo lo que había en el mundo. Aunque no era un niño particularmente alto, su presencia era de una magnitud impresionante, y había algo en su postura, algo en la manera en que caminaba, que lo hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. A pesar de su corta edad, ya se mostraba inquietantemente maduro y, sobre todo, interesado en los misterios del mundo, en especial en aquellos que los habitantes de Dunwich no comprendían. La relación entre Wilbur y su abuelo, Old Batley, era extraña y cargada de un simbolismo inquietante. Mientras Old Batley dedicaba sus últimos días a preparar a su nieto para algo que los aldeanos no comprendían, Wilbur se alejaba cada vez más de la vida común de Dunwich. En su lugar, pasaba horas en su casa de campo, investigando textos antiguos y extraños. A veces, se le veía salir en la oscuridad, llevando consigo libros cubiertos de polvo y encuadernados en materiales raros. Las noches en las que el viento susurraba a través de los árboles, Wilbur se aventuraba en las colinas cercanas, como si estuviera buscando algo más allá de la comprensión humana. Era evidente que la familia Batley, con su extraño comportamiento y sus prácticas misteriosas, era vista por los aldeanos con una mezcla de temor y desdén.
No obstante, Dunwich, por alguna razón, no se atrevía a enfrentarse a ellos de manera directa. El miedo que los Bateley inspiraban era más profundo de lo que cualquier palabra o acto podría describir. Había algo en ellos, algo que desbordaba la razón, y el pueblo prefería mantenerse a una distancia segura, observando desde sus ventanas empañadas, mientras los secretos de la familia Bateley se tejían, invisibles y oscuros, en las entrañas de Dunwich. Capítulo 3. El nacimiento de Wilbur Bateley. La historia de Wilbur Bateley comenzó, como muchos relatos de horror, con una sombra de misterio que envolvía los primeros días de su vida. Los susurros sobre su nacimiento fueron tan extraños y desconcertantes que muchos de los aldeanos de Dunwich prefirieron no hablar de ello, temerosos de que sus palabras pudieran invocar una maldición. Los pocos que se atrevían a contar lo que sabían, lo hacían con cautela, como si recordar los eventos de esa noche pudiera traer consigo alguna clase de fuerza oscura y desconocida. La madre de Wilbur, Lavinia Bateley, fue la primera en ser marcada por la extraña naturaleza del nacimiento. Se decía que ella estaba enferma durante todo el embarazo, débil y con una salud precaria, lo que no dejaba de preocupar a los pocos que sabían de su situación. Sin embargo, parecía que no había nada que pudiera impedir lo que se estaba gestando en su interior. Los aldeanos más supersticiosos, que a menudo echaban un vistazo furtivo a la casa de los Bateley, murmuraban que algo no estaba bien en la familia, y que la llegada del niño solo confirmaría sus peores temores. En una noche fría y lluviosa, cuando las estrellas parecían ocultarse detrás de un manto de nubes oscuras, Wilbur Bateley nació. La casa de los Bateley, aislada de la comunidad, no estaba preparada para recibir a un recién nacido. Había una atmósfera opresiva en el aire, como si la misma naturaleza estuviera en vilo, esperando el nacimiento de un niño que no era como los demás. La madre, débil y febril, apenas tuvo tiempo de abrazar a su hijo antes de sucumbir a su agotamiento. Algunos dicen que vio algo extraño en sus ojos antes de cerrar los suyos para siempre, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Otros cuentan que en sus últimos momentos de vida, murmuró un nombre que no se entendió, pero que sonaba a un idioma antiguo, inhumano. El pequeño Wilbur fue recibido por su abuelo, Old Bateley, quien, con su carácter peculiar y su extraño conocimiento, parecía ser el único capaz de cuidar al niño. No había médicos en Dunwich, y los pocos que vivían en los alrededores se mantenían a una distancia segura de la familia. Los habitantes del pueblo, aterrados por los rumores, prefirieron mantenerse alejados de la casa de los Bateley, incluso más después de la muerte de Lavinia. Nadie se atrevió a entrar en la casa de los Bateley, y la presencia de Wilbur parecía intensificar la atmósfera de incomodidad que envolvía todo el lugar. Desde el principio, Wilbur mostró características extrañas. Aunque su cuerpo crecía con una rapidez fuera de lo común, lo más desconcertante era su intelecto. Mientras que los niños de su edad no lograban comprender las cosas más simples, Wilbur, con solo unos meses de vida, ya parecía ser capaz de entender y procesar conceptos complejos. A medida que pasaban los meses, su curiosidad no conocía límites, y su mente parecía estar siempre en busca de algo más allá de la comprensión humana. Los aldeanos, que rara vez tenían contacto con la familia Bateley, comenzaron a notar que Wilbur era diferente de los otros niños del pueblo. Su presencia era inquietante, casi sobrehumana. Se decía que su mirada penetrante, sus ojos oscuros y su curiosidad insaciable, hacían que los que lo observaban se sintieran incómodos, como si estuvieran siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. A medida que pasaban los años, la historia de Wilbur Bateley se convirtió en una leyenda temida en todo el pueblo. Aunque su vida parecía transcurrir con una rapidez inusitada, la gente de Dunwich notó que su apariencia era distinta a la de cualquier otro ser humano. A pesar de que su rostro mostraba algunas de las características de los Bateley, había algo en su figura que no encajaba. No solo su mirada era extraña, sino también sus gestos. Había algo en el que parecía recordar a los animales salvajes de la región, un tipo de agilidad y vigor que lo hacía destacar entre los demás. Su abuelo, Old Bateley, fue su único cuidador y mentor durante los primeros años de su vida. Aunque nunca se hablaba de lo que ocurría en la casa de los Bateley, algunos sospechaban que el viejo había transmitido a su nieto una serie de conocimientos oscuros y prohibidos. Se decía que Wilbur pasaba largas horas en el desván de la casa, rodeado de libros extraños y antiguos que hablaban de temas que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. Algunos afirmaban que, a veces, se escuchaban extraños cánticos provenientes de la casa de los Bateley, y otras veces,
ruidos como si estuvieran llevando a cabo rituales siniestros. Lo más desconcertante era la rapidez con la que Wilbur parecía aprender. En pocos años, había devorado todos los libros de la biblioteca de su abuelo, y pronto comenzó a estudiar textos que nadie en Dunwich se atrevía siquiera a mirar. Entre sus textos, había grimorios de magia negra, rituales de invocación y fórmulas arcanas que los aldeanos no podían comprender. Había quienes creían que Wilbur estaba buscando algo más allá de la muerte misma, que su interés por lo oculto no era solo por curiosidad, sino por necesidad, como si estuviera en busca de algo perdido hace mucho tiempo. A medida que crecía, Wilbur comenzó a desarrollar una extraña fascinación por las montañas y las colinas que rodeaban Dunwich. Se decía que pasaba horas observando las piedras y las rocas, como si estuviera buscando algo en su interior. Algunos rumores afirmaban que pasaba noches enteras merodeando por las montañas, solo en compañía de las sombras y los ecos del viento. La gente de Dunwich no podía evitar sentir que algo siniestro se cernía sobre ellos, un presagio oscuro que los alcanzaría tarde o temprano. Wilbur Bateley había nacido bajo circunstancias misteriosas, y su vida, llena de secretos y oscuridades, parecía seguir el mismo camino. Los aldeanos, temerosos y desconcertados, sabían que el joven Bateley estaba vinculado a algo mucho más grande y aterrador de lo que podían comprender, algo que lo sobrepasaba y que podría cambiar su mundo para siempre. Capítulo 4. La extraña educación de Wilbur. A medida que Wilbur Bateley crecía, su intelecto parecía desafiar cualquier explicación racional. Mientras otros niños de su edad en Dunwich luchaban por aprender las habilidades básicas de lectura y escritura, él absorbía conocimientos con una rapidez y profundidad asombrosas. Su abuelo, Old Bateley, fue su único maestro y guía, y aunque la gente del pueblo nunca vio qué sucedía dentro de la casa de los Bateley, los pocos que se atrevían a acercarse a la familia sospechaban que el joven Wilbur estaba siendo educado en un ámbito mucho más oscuro y peligroso que cualquier institución de enseñanza tradicional. Los pocos que tenían el valor de entrar en la casa de los Bateley notaban algo extraño en el ambiente, una atmósfera densa y cargada, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos. Los libros que llenaban las estanterías de la casa no eran los típicos volúmenes que uno podría esperar encontrar en una biblioteca común. Muchos de ellos eran antiguos, encuadernados en cuero, con títulos que no se reconocían, escritos en idiomas muertos o símbolos incomprensibles. Además, algunas de las obras más extrañas trataban de temas que nadie en Dunwich, ni siquiera en los lugares más remotos, se atrevería a estudiar. Wilbur parecía tener una afinidad especial por estos textos prohibidos, y con el tiempo, su abuela le otorgó un acceso casi completo a su vasta colección de grimorios y libros esotéricos. Desde una edad temprana, Wilbur mostraba una inclinación hacia lo sobrenatural, como si las historias de los mitos antiguos, las criaturas desconocidas y los rituales oscuros fueran más cercanas a su corazón que los cuentos de hadas y leyendas populares. Sus ojos brillaban con una intensidad que muchos consideraban anómala, como si estuviera mirando más allá de lo que la vista humana podía captar, percibiendo dimensiones que no podían ser comprendidas por la mente mortal. Old Bateley, por su parte, era un hombre extraño y solitario, quien, a pesar de su avanzada edad, parecía tener una energía renovada cuando se trataba de enseñar a su nieto. Algunos aldeanos susurraban que el viejo había sido un hombre de saberes arcanos desde su juventud y que sus conocimientos sobre la magia y los rituales oscuros provenían de fuentes misteriosas. Aunque nadie sabía a ciencia cierta cómo había adquirido tal sabiduría, se decía que la familia Bateley había estado vinculada a las fuerzas más oscuras de la naturaleza por generaciones. La relación entre Wilbur y su abuelo era compleja. A veces, el niño mostraba una devoción inquebrantable por su abuelo, quien era su único compañero en el mundo, pero en otras ocasiones, la naturaleza de Wilbur parecía volverse más inquietante, como si estuviera controlado por algo más allá del amor filial. La extraña dependencia que el niño tenía de su abuelo era evidente en su vida cotidiana. Pasaba horas escuchando las enseñanzas de Old Bateley sobre las antiguas costumbres de los pueblos olvidados, los rituales oscuros y las entidades que habitaban en la oscuridad, más allá de los límites del mundo conocido. Sin embargo, la enseñanza no era solo verbal. Wilbur comenzó a practicar los extraños rituales y cánticos que su abuelo le enseñaba. Se dice que durante las noches oscuras, Wilbur y Old Bateley se retiraban al desván de la casa, un lugar apartado de la vista de los extraños, donde realizaban prácticas que para el pueblo de Dunwich eran absolutamente impensables. Los aldeanos, al escuchar los extraños cantos que emergían de la casa en esas horas solitarias, comenzaron a temer por lo que estaba sucediendo dentro de esa morada.
Pero nadie se atrevió a preguntar. El niño creció en aislamiento, rodeado solo por los secretos del conocimiento antiguo y las enseñanzas de su abuelo. Mientras otros jóvenes de su edad comenzaban a experimentar con la vida, a hacer amigos y a participar en actividades comunes, Wilber permaneció al margen. Sus visitas a la aldea eran esporádicas y siempre generaban incomodidad entre los habitantes. La presencia de Wilber era inquietante, sus ojos eran demasiado penetrantes, y su actitud, a menudo extraña, lo alejaba de cualquier contacto genuino con la gente del pueblo. Una de las mayores preocupaciones para los habitantes de Dunwich era el aspecto físico de Wilber. Aunque su mente parecía desarrollarse rápidamente, su cuerpo parecía desajustarse con su intelecto. A medida que pasaban los años, la figura de Wilber crecía a un ritmo alarmante. No solo su altura aumentaba, sino que su complexión se volvía más robusta, más salvaje. Algunos aldeanos se asustaban al verlo, pues no podían evitar notar que su cuerpo parecía estar en constante cambio, como si no fuera completamente humano. Su cara, aunque sin afecciones visibles, tenía una especie de dureza, como si la piel estuviera demasiado tirante, y sus movimientos eran ágiles, casi felinos. El comportamiento de Wilber también se volvió cada vez más desconcertante. A pesar de su conocimiento profundo, había algo inquietante en su naturaleza. No compartía las emociones típicas de los jóvenes de su edad, carecía de la empatía común. Su afán por adquirir poder, conocimiento y dominio sobre el mundo no parecía estar motivado por la curiosidad común, sino por una necesidad interna de desentrañar secretos que solo él comprendía. Poco a poco, Wilber Bateley fue tomando un papel más central en las leyendas oscuras de Dunwich. Mientras se le consideraba un prodigio en términos de aprendizaje, nadie parecía entender del todo qué buscaba realmente. A medida que avanzaba en su educación, su mirada se tornaba más obsesiva, como si estuviera persiguiendo algo más allá del conocimiento humano. Los aldeanos se encontraban aterrados, sin saber si el poder de Wilber provenía de su habilidad intelectual o si había algo más siniestro operando detrás de sus ojos oscuros, algo que no podía ser explicado de ninguna manera racional. Las inquietantes transformaciones de Wilber Bateley y sus extraños estudios no hacían más que aumentar el aire de tensión y temor que envolvía a Dunwich. La presencia del joven se había convertido en una constante sombra en el pueblo, y la pregunta que se repetía entre los aldeanos era la misma: ¿qué estaba buscando realmente Wilber Bateley, y cómo afectaría al destino de todos ellos? Capítulo 5. El oscuro legado de los Bateley. La curiosidad de los habitantes de Dunwich sobre la familia Bateley había ido más allá de los susurros y murmuraciones comunes. Aunque pocos se atrevían a acercarse demasiado a la casa de los Bateley, había quienes no podían evitar el deseo de descubrir qué sucedía tras las paredes de esa antigua mansión en ruinas. Las historias de los Bateley siempre habían estado marcadas por un aire de misterio y superstición, pero a medida que Wilber crecía y su poder se hacía más evidente, los habitantes del pueblo se sentían cada vez más desconcertados, incluso aterrados, por lo que se gestaba en el corazón de esa familia. En el pueblo, se decía que la familia Bateley no era como las demás. Había algo en sus orígenes que parecía estar vinculado con una fuerza ancestral y desconocida. Algunos hablaban de pactos oscuros, de dioses antiguos y de secretos de la tierra que habían sido transmitidos de generación en generación. Pero nadie sabía con certeza de dónde venían realmente los Bateley. La familia había estado en Dunwich por generaciones, pero sus raíces parecían tan profundas y oscuras como la misma tierra que rodeaba la región. De hecho, muchos no sabían que el nombre Bateley no era originario de la zona. Se decía que los primeros miembros de esta familia llegaron a Dunwich desde un lugar lejano, un territorio distante, mucho más allá de las montañas y los valles. Había rumores, por supuesto, sobre su verdadero origen, pero nadie se atrevió a indagar demasiado. Los Bateley se habían integrado en la vida del pueblo, pero siempre de una manera que mantenía un velo de distancia, como si no estuvieran realmente hechos de lo mismo que los demás. Old Bateley, el abuelo de Wilber, era el último de una línea de hombres y mujeres que parecían haber nacido con una conexión particular con las fuerzas arcanas que habían sido olvidadas por el resto del mundo. La gente del pueblo lo conocía como un hombre extraño, que vivía más entre las sombras que entre las gentes del día. Había algo en su mirada que inquietaba incluso a los más valientes. Su figura envejecida parecía estar marcada por una sabiduría que no podía ser adquirida en la vida común, como si hubiese visto y conocido horrores que ningún ser humano debería presenciar. En la casa de los Bateley, la atmósfera era pesada y opresiva,
y el ambiente en el que Wilber crecía parecía reflejar la siniestra influencia de su abuelo. Las noches en la casa eran largas y oscuras, y se rumoreaba que el sonido de extraños cánticos se podía escuchar a través de las paredes. Nadie sabía con certeza qué ocurría dentro de la mansión, pero los aldeanos más cercanos a la familia afirmaban que la figura de Wilber, cada vez más alta y desmesurada, parecía estar absorbiendo algo más que conocimiento académico. Su crecimiento, tanto físico como intelectual, era de tal magnitud que se sentía como si algo fuera de lo común estuviera en juego. La gente sentía que Wilber no era solo un joven prodigio. Había algo más profundo y maligno en su presencia, algo que superaba la capacidad humana de comprensión. Los estudios y experimentos de Wilber no se limitaban a los textos antiguos que su abuelo le había proporcionado. Los rumores sobre la creciente obsesión de Wilber con los antiguos rituales no tardaron en alcanzar los oídos de aquellos más cercanos a la familia. El joven no solo leía y estudiaba los libros olvidados, sino que también intentaba llevar a cabo las enseñanzas y los rituales descritos en esos grimorios arcanos. Algunos decían que había comenzado a realizar invocaciones en las noches de luna llena, tratando de invocar a las entidades descritas en esos textos oscuros. Otros afirmaban haber visto extraños destellos de luz provenir de las ventanas de la casa, y algunos incluso mencionaron figuras extrañas que se deslizaban por los pasillos de la mansión. Una noche, un hombre del pueblo llamado Seth Bishop, quien era conocido por ser uno de los pocos que se atrevió a acercarse a la casa de los Bateley, decidió espiar a Wilber mientras éste realizaba uno de sus misteriosos rituales. Armado con su valentía y un profundo deseo de desentrañar el misterio, se acercó sigilosamente a la mansión en una de esas noches solitarias, cuando la niebla espesa comenzaba a envolver el paisaje. Desde su escondite, observó a través de una ventana rota y a medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, pudo ver a Wilber en el centro de la habitación, rodeado por velas encendidas que arrojaban una luz inquietante. Lo que vio en ese momento haría que la mente de cualquier hombre cuerdo se quebrara. Wilber, con los ojos cerrados y su cuerpo rígido, recitaba palabras en un idioma extraño y gutural. Las palabras parecían fluir de sus labios con una cadencia y un poder sobrenatural, como si no fueran humanas. La atmósfera en la habitación se volvió densa y cargada, y la figura de Wilber, aunque inmóvil, parecía expandirse, como si su cuerpo estuviera alcanzando dimensiones imposibles. Se sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. La tensión era tan intensa que podía casi tocarla en el aire. De repente, la niebla que rodeaba la casa pareció volverse más densa, como si hubiera algo más allá de las sombras que la alimentaba. Seth, aterrorizado, apenas pudo mover un músculo. Las palabras de Wilber se intensificaron, y con ellas, el ambiente en la casa comenzó a volverse insoportablemente opresivo, como si la propia realidad estuviera siendo distorsionada. Cuando el joven terminó de recitar el conjuro, un silencio absoluto invadió la habitación. Seth, en un estado de pánico total, huyó de allí sin atreverse a mirar atrás. Lo único que podía pensar mientras corría hacia su hogar era la sensación de que algo oscuro y antiguo se estaba despertando en Dunwich, algo que ya no podía ser detenido. Algo que se había desatado con el despertar de Wilber Bateley. El regreso de Seth al pueblo fue precipitado, y sus palabras, aunque desesperadas, no lograron convencer a muchos. La mayoría de los aldeanos, aunque temerosos, se negaron a creer que lo que estaba sucediendo en la casa de los Bateley fuera algo más que una serie de coincidencias extrañas. Sin embargo, aquellos que eran más perceptivos, y más conscientes de las leyendas locales, comenzaron a entender que el destino de Dunwich estaba a punto de dar un giro irreparable. La sombra de los Bateley, y la oscuridad que los rodeaba, ya no podía ser ignorada. Capítulo 6. La visita de Dr. Armitage. El clima de creciente tensión que envolvía a Dunwich alcanzó nuevas cotas cuando un hombre ajeno al pueblo comenzó a tomar un interés personal en los extraños sucesos que rodeaban la familia Bateley. El Dr. Armitage, profesor de la Universidad Miskatonic y experto en fenómenos paranormales, llegó a Dunwich con la intención de investigar los rumores que se esparcían como pólvora. A pesar de su carácter reservado, su reputación de erudito y su vasto conocimiento en disciplinas ocultas lo habían precedido, y muchos en el pueblo, aunque desconfiados, comenzaron a ver en su presencia una oportunidad para descubrir qué había detrás de la oscuridad que se había asentado sobre el lugar. Armitage no era un hombre común, su aspecto, aunque algo envejecido, emanaba una mezcla de autoridad y misterio. Con su barba canosa y sus gafas de montura gruesa, tenía la apariencia de un sabio que había dedicado su vida a descifrar secretos que pocos se atrevían siquiera a mirar.
Su llegada no pasó desapercibida, y pronto se rumoreó que había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la familia Bateley y sus inquietantes actividades. Algunos lo consideraban un hombre de ciencia. Otros, un neófito que había sucumbido al atractivo de lo desconocido. En cualquier caso, su presencia en Dunwich alteró aún más el delicado equilibrio entre lo racional y lo sobrenatural. El primer encuentro de Armitage con la familia Bateley ocurrió de manera inesperada. El doctor Armitage, al enterarse de que Wilbur había sido visto en la biblioteca de la Universidad Miskatonic en busca de libros raros sobre ocultismo y demonología, decidió visitar a la familia en su hogar, en la remota y desolada casa de los Bateley. Sabía que su presencia no pasaría desapercibida, pero su curiosidad intelectual era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. La casa, como siempre, parecía desmoronarse lentamente, con sus muros grietas que reflejaban años de desdén y abandono. Cuando Armitage tocó la puerta, ésta se abrió con una lentitud que aumentó la sensación de desolación. Allí, en el umbral, apareció un Wilbur de aspecto desmesurado, que saludó al visitante con una sonrisa que solo ayudó a intensificar la extraña atmósfera que rodeaba al joven. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver a través de Armitage, como si ya conociera su propósito. Wilbur lo invitó a entrar sin decir una palabra más, y el doctor Armitage, aunque cauteloso, aceptó la invitación. Dentro de la casa, la oscuridad era casi palpable. El aire parecía estar impregnado con un peso inexplicable, como si el mismo tiempo hubiera sido alterado dentro de esas paredes. La luz tenue provenía de las pocas velas que quedaban encendidas, y el olor a humedad y moho llenaba cada rincón. El doctor Armitage no podía evitar preguntarse qué había llevado a la familia Bateley a vivir en tal aislamiento, rodeados de misterios oscuros y secretos antiguos. Sin embargo, su curiosidad intelectual le permitió sortear el desconcierto inicial y mantener la compostura. «¿Cómo ha estado, doctor Armitage?», dijo Wilbur, su voz casi melancólica, como si ya hubiera anticipado la llegada del profesor. «He oído hablar de su interés en los antiguos saberes. Quizá le interesaría lo que tenemos aquí». Wilbur condujo al doctor Armitage a una sala trasera, donde una enorme mesa estaba llena de libros antiguos, manuscritos gastados y objetos que parecían haberse desviado de la normalidad. Algunos de los libros estaban escritos en lenguas olvidadas, y otros parecían haber sido hechos con materiales que no pertenecían a la tierra. Armitage recorrió los libros con la mirada, intrigado por las ilustraciones y los textos que, aunque desconcertantes, se sentían extrañamente familiares, como si ya los hubiera visto en sus estudios más profundos. «Estos son solo unos pocos», explicó Wilbur, señalando los tomos con una sonrisa enigmática. «Mi abuelo me los dejó, y he continuado con su trabajo. Creo que es hora de que el mundo conozca lo que hemos descubierto». El doctor Armitage no podía evitar sentirse inquieto. A pesar de su interés por lo desconocido y lo oculto, algo en la actitud de Wilbur le resultaba perturbador. El joven parecía estar más allá de los simples estudios académicos. Había algo más en su búsqueda, algo que desbordaba las fronteras del conocimiento humano. «Wilbur», dijo finalmente Armitage, rompiendo el silencio, «me gustaría saber más sobre lo que está buscando exactamente. ¿Qué intentas lograr con todos estos libros? ¿Cuál es tu objetivo?» Wilbur lo miró fijamente, su expresión cambiando brevemente, como si la pregunta lo hubiera descolocado. Luego, en un susurro apenas audible, respondió: «Lo que busco, doctor Armitage, es el poder. El poder para liberar a los hombres y, al mismo tiempo, para gobernar sobre ellos. Todo esto es solo un medio, una herramienta para desatar algo mucho mayor. La humanidad está dormida, pero yo quiero despertar algo que ha estado durmiendo por siglos». El doctor Armitage sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Algo en la respuesta de Wilbur le hizo entender que estaba tratando con algo mucho más allá de lo que cualquier conocimiento humano podría manejar. La ambición que emanaba de él no era humana, y lo que estaba buscando, si se lograba, podría alterar el curso de la historia. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un ruido sordo proveniente de las profundidades de la casa interrumpió la conversación. Era como un eco distante, un sonido extraño que retumbaba en las paredes. Ambos se quedaron en silencio, mirándose, y el aire se volvió aún más denso. «Lo que sea que esté allí abajo», dijo Wilbur con una sonrisa sombría, «ya ha comenzado». «Why no hay vuelta atrás, Dr. Armitage?» El doctor Armitage, ahora completamente alerta,
comprendió que lo que estaba sucediendo en Dunwich era más grave de lo que había imaginado. El tiempo que había pensado que podía dedicar a estudiar y teorizar se estaba agotando rápidamente. La oscuridad que había comenzado con la familia Bateley estaba alcanzando un punto de no retorno. Este capítulo introduce la tensión entre el Dr. Armitage y Wilbur Bateley, mientras exploran la creciente oscuridad que rodea al joven y su peligroso conocimiento. La historia avanza al presentar el primer encuentro directo entre el profesor y la familia Bateley, estableciendo una atmósfera de amenaza inminente. Capítulo 7. La revelación en la granja Bateley. El aire en Dunwich estaba cargado de una sensación inconfundible de expectación. Después de la visita del Dr. Armitage a la granja Bateley, la tensión en el pueblo había aumentado. Los habitantes del lugar, acostumbrados a una vida tranquila, comenzaron a murmurar entre sí, inquietos por la creciente oscuridad que parecía apoderarse de la familia Bateley. Muchos creían que los rumores sobre Wilbur, su extraño comportamiento y sus profundos estudios en ciencias ocultas, ya no eran solo rumores, sino una verdadera amenaza para todos. La figura de Wilbur Bateley, siempre enigmática y distante, comenzó a ser vista con otros ojos por los residentes de Dunwich. Nadie podía ignorar el aire extraño que lo rodeaba, ni los fenómenos que ocurrían cada vez con más frecuencia en los alrededores de la granja. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en la madrugada, otras personas aseguraban haber oído cantos ininteligibles provenientes de la casa, y los animales que antes habitaban los alrededores empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Todo esto, sumado al misterio de la desaparición de su hermano, el enigmático Yogot, había dejado claro que algo siniestro estaba en marcha. Una tarde, el Dr. Armitage, acompañado de un par de hombres locales que confiaban en él, decidió hacer una última visita a la granja Bateley. Aunque sus sospechas habían crecido con cada paso dado en sus investigaciones, aún había muchas piezas faltantes en el rompecabezas. La presencia de la abuela de Wilbur, la anciana Lavinia Bateley, que estaba sumida en una extraña y permanente locura, seguía siendo una incógnita. Nadie podía decir con certeza si ella sabía algo más de lo que había revelado o si, por el contrario, había estado involucrada en lo que sea que estuviera sucediendo en la granja. La casa, como siempre, parecía un reflejo del abandono y la decadencia, sus muros agrietados y su techo a punto de desplomarse. El sonido de los pasos del Dr. Armitage y sus acompañantes resonaba en el suelo cubierto de polvo mientras avanzaban hacia la entrada. El aire estaba impregnado con un olor acre, una mezcla de humedad y tierra podrida que penetraba en los pulmones. Cuando llegaron al umbral de la casa, la puerta se abrió lentamente, como si alguien los estuviera esperando. La figura de Wilbur apareció en la entrada, su mirada fija y penetrante, como si de alguna manera ya supiera la razón de la visita del profesor. «Bienvenido, Dr. Armitage», dijo Wilbur con una sonrisa torcida. «Ya esperaba su llegada, ¿ha encontrado lo que buscaba?» El Dr. Armitage, al notar que la conversación había tomado un giro inquietante, decidió ser directo. «Wilbur, sé que estás involucrado en algo mucho más allá de lo que tu familia o el pueblo pueden entender. He revisado los libros que me mostraste y he encontrado referencias a antiguos cultos y fuerzas que no deberían ser despertadas. Mi preocupación es que podrías estar jugando con cosas que están más allá de tu control. ¿Qué es lo que realmente estás buscando?» El rostro de Wilbur se iluminó con una expresión que parecía mezcla de anticipación y conocimiento prohibido. «Lo que busco, Dr. Armitage, es lo que nos pertenece por derecho. Lo que mis ancestros buscaron y no lograron, el poder de los dioses antiguos, el poder para atravesar las fronteras entre los mundos. No es solo conocimiento, es la posibilidad de controlarlo todo, de trascender las limitaciones humanas. Este mundo es solo una prisión. Los hombres tienen miedo de lo que no comprenden, pero yo he desentrañado los secretos que ellos no se atreven a tocar». La atmósfera en la habitación se volvió aún más densa con las palabras de Wilbur. El Dr. Armitage sintió un escalofrío recorrer su columna, pues lo que Wilbur decía no era solo inquietante, sino peligroso. Los textos que había encontrado en la universidad, aquellos libros malditos de los que casi nadie se atrevía a hablar, hablaban de seres que existían más allá de la percepción humana, de entidades que dormían en el cosmos, aguardando el momento de regresar a la Tierra. Y Wilbur, con su ansia desmedida de poder, parecía haber invocado algo que ya estaba en movimiento. «Wilbur, ¿qué has hecho?», preguntó Armitage, incapaz de ocultar su creciente temor. El joven Bateley lo miró fijamente, como si ya hubiera anticipado la pregunta. «He seguido el camino que mi abuelo comenzó,
el camino que los antiguos sabían, y que ha estado esperando ser reavivado. El tiempo de la humanidad como la conocemos ha terminado. Lo que he desatado no puede ser detenido. Fue entonces cuando un ruido sordo, como el retumbar de un terremoto distante, sacudió la casa. El suelo tembló levemente, y una vibración extraña recorrió las paredes. El doctor Armitage, junto con sus acompañantes, se miraron alarmados. Algo había cambiado, algo había comenzado a moverse en las entrañas de la casa. Unos pasos pesados y resonantes se escucharon desde lo profundo de la finca, provenientes de un lugar que parecía estar bajo tierra. «¿Qué está sucediendo?», exclamó uno de los hombres que acompañaba al doctor Armitage, claramente perturbado. Wilber, con una calma inquietante, solo sonrió. «El portal se ha abierto. Lo que hemos esperado tanto tiempo, lo que tanto hemos buscado, ya está aquí». Con un gesto, invitó al doctor Armitage y sus acompañantes a seguirlo hacia la parte trasera de la casa, donde un oscuro y angosto pasaje los esperaba. Aunque Armitage dudó, el llamado de la verdad y su sed de conocimiento lo empujaron a avanzar. Lo que encontró al final de ese pasaje cambiaría por completo su comprensión de la realidad. El pasaje llevaba a una antigua y deteriorada sala subterránea. Al fondo, una gigantesca puerta de piedra, cubierta por símbolos extraños y antiguos, estaba entreabierta. La vibración de la tierra se intensificaba, y algo más, algo intangible, parecía emanar de la puerta. «Esto es lo que buscábamos», dijo Wilber, con una satisfacción palpable. «La puerta a otro mundo, donde no existen las limitaciones que la humanidad impone. Los dioses antiguos han regresado. Y nosotros seremos sus herederos». El doctor Armitage observó la puerta con horror, pues lo que se encontraba al otro lado no era simplemente un pasaje hacia otro lugar, sino una apertura a lo inimaginable, a un horror más allá de lo comprendido por cualquier mente humana. Con el portal abierto, el verdadero horror de Dunwich estaba a punto de desatarse. Este capítulo profundiza en el siniestro propósito de Wilber y la apertura del portal que conecta el mundo humano con fuerzas más allá de la comprensión. La visita del doctor Armitage a la granja Bateley marca un punto de no retorno, en el que la desesperación y el temor se hacen palpables. Capítulo 8. El despertar de lo inconcebible. La atmósfera en la antigua sala subterránea estaba densa, como si el aire mismo estuviera impregnado con una fuerza oscura que desbordaba todo lo conocido. El doctor Armitage, junto con sus acompañantes, observaba horrorizado el portal abierto frente a ellos. La puerta de piedra, que parecía haber estado sellada durante siglos, ahora emitía un resplandor pálido y extraño, como si algo fuera a cruzar a través de ella en cualquier momento. A pesar del peligro palpable, el doctor Armitage no pudo evitar sentirse atraído por la enormidad de lo que estaba sucediendo. Sabía que estaba ante algo mucho más grande y más antiguo que todo lo que la humanidad había logrado entender. Wilber Bateley, con su rostro sereno y casi devoto, estaba parado cerca del portal, como si ya hubiera comenzado a recibir la presencia de lo que estaba por llegar. Su sonrisa era una mezcla de satisfacción y expectativa, como si supiera que había alcanzado un punto de no retorno, un umbral que ningún ser humano debería haber cruzado jamás. «Lo hemos logrado», dijo Wilber en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Los antiguos dioses volverán a caminar sobre la tierra. Todo lo que ha sido limitado por las leyes del tiempo y el espacio, todo lo que se nos ha ocultado, será nuestro. El horror que ustedes temen es solo un reflejo de lo que vendrá, la gran revelación». El doctor Armitage intentó hablar, pero la presión en el aire lo ahogaba. Había algo en el tono de Wilber que le hizo sentir una urgencia más allá de su control, como si las palabras del joven fueran una llamada que le atravesaba la mente, despojándolo de toda razón. Pero aún en medio de esa confusión, algo le decía que debía actuar rápidamente, que el tiempo se estaba agotando. «Wilber», dijo finalmente Armitage, con voz temblorosa, «esto es un error. No sabes lo que estás haciendo. Es peligroso. Lo que hay al otro lado de esa puerta no es lo que tú crees. Es algo que los seres humanos no deberían conocer, algo que está más allá de nuestro entendimiento». Pero Wilber solo lo miró, su expresión inmutable. «No lo ves, Dr. Armitage». «Lo que hay al otro lado es la clave de todo. El miedo que sientes es solo el instinto primitivo que nos impide abrazar lo que somos verdaderamente. Este mundo está condenado a ser reemplazado por algo superior, por algo eterno. Nada de lo que estamos haciendo es un error. Solo es el cumplimiento de lo que debe ser».
Las palabras de Wilbur calaron hondo Ian Armitage. Era como si, en ese preciso instante, la realidad misma se estuviera desmoronando. El tiempo parecía dilatarse, y las paredes de la sala comenzaron a retumbar con una fuerza que resonaba a través de sus huesos. El portal brillaba con una intensidad cegadora, y Armitage sintió que una presencia oscura comenzaba a infiltrarse en su mente. De repente, la vibración se hizo más fuerte, y un sonido gutural, bajo y distorsionado, emergió del portal. No era un sonido de este mundo. Era algo primitivo, tan antiguo como la propia Tierra, un grito de lo desconocido que atravesaba la conciencia humana como un rayo. La puerta de piedra comenzó a crujir, y Armitage vio, con creciente horror, como una figura monstruosa comenzaba a materializarse en el resplandor del portal. Era indescriptible, una forma que desafiaba las leyes de la física y la lógica. No tenía una forma definida, sino que se retorcía y cambiaba, como si fuera una amalgama de sombras y pesadillas. Algo sin rostro ni cuerpo, pero con una presencia tan imponente que parecía invadir toda la sala, llenando cada rincón con su terror. El aire se volvió aún más pesado, y Armitage sintió que algo dentro de su pecho se oprimía, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. «No», gritó Armitage, retrocediendo instintivamente. «Wilbur, cierra eso. No sabes lo que has traído». Pero Wilbur no lo escuchaba. Estaba completamente absorto en la manifestación de lo que había desatado. Su rostro estaba iluminado por el resplandor que emanaba de la puerta, y parecía estar en trance, como si estuviera experimentando una conexión directa con la entidad que se materializaba. La figura monstruosa creció más y más, y en su presencia, las leyes de la realidad comenzaron a desmoronarse. Las paredes de la sala comenzaron a agrietarse, y el suelo temblaba bajo los pies del Dr. Armitage. La entidad, sin rostro ni forma definida, parecía avanzar hacia el mundo material. Un poder incontenible emanaba de ella, y Armitage sintió que la naturaleza misma de la existencia se estaba distorsionando, como si todo lo que conocía estuviera al borde de la aniquilación. En un impulso desesperado, Armitage corrió hacia el portal, decidido a detener lo que fuera que estuviera cruzando. Intentó empujar la puerta de piedra, pero algo lo repelió, una fuerza invisible que lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra las paredes de la sala. El suelo retumbó con un sonido atronador, y todo a su alrededor parecía desmoronarse. La figura comenzó a salir completamente del portal, y Armitage entendió, con horror absoluto, lo que había estado tratando de evitar. No era una criatura material. Era algo más grande, más antiguo y más maligno que cualquier cosa que el hombre hubiera sido capaz de imaginar. La entidad, por lo que pudo comprender, era un dios primigenio, un ser de la oscuridad que había estado esperando en las sombras del universo, aguardando su oportunidad para invadir la Tierra. La habitación se llenó de una oscuridad impenetrable. El portal comenzó a cerrarse lentamente, pero la entidad seguía avanzando, empujando contra las barreras de la realidad. Armitage, con el corazón acelerado, trató de hacer un último intento por detener el flujo de esa manifestación, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Ya no quedaba tiempo. En ese momento, la figura de Wilbur Bateley se desvaneció, como si ya no fuera parte de este mundo. Sus ojos, antes llenos de entusiasmo, ahora reflejaban una expresión vacía, como si hubiera alcanzado su objetivo, como si su propósito ya se hubiera cumplido. La puerta de piedra se cerró lentamente, pero la esencia de lo que había comenzado a emerger no desapareció. La entidad había comenzado su invasión. El Dr. Armitage cayó de rodillas, temblando. No importaba cuántos libros hubiese leído, cuántos secretos ocultos hubiese desentrañado. Nada de eso había preparado su mente para enfrentar lo que acababa de presenciar. Sabía que el terror que se desató en Dunwich era solo el principio. La oscuridad había tocado la tierra, y el futuro de la humanidad estaba, en ese momento, más allá de cualquier salvación. Capítulo 9. La revelación de lo imposible. El Dr. Armitage se encontraba en un estado de confusión total. A su alrededor, el aire parecía estar saturado con una tensión insoportable, como si el mismo espacio que lo rodeaba estuviera atrapado en un equilibrio precario, a punto de colapsar. No podía entender completamente lo que había presenciado. La figura que había emergido del portal, la manifestación de lo desconocido, se había disuelto tan rápidamente como había aparecido, pero el peso de su presencia permanecía. La realidad, tal como la conocían los hombres, se había visto alterada para siempre.
Y, sin embargo, algo seguía latente, oculto, esperando. Aunque la puerta de piedra se había cerrado con estrépito, Armitage sabía que el mal no se había ido. Esa entidad, esa oscuridad primitiva, había dejado su huella. El temblor en el aire era solo el principio. Algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que nadie, ni siquiera el más sabio de los eruditos, podría haber previsto. Armitage trató de recopilar sus pensamientos, pero era imposible. Estaba abrumado por la magnitud de lo que había visto y al mismo tiempo, sentía la urgente necesidad de actuar. Sabía que el terror que había comenzado en Dunwich estaba lejos de haber terminado, que todo lo que conocía, todo lo que entendía sobre el mundo, estaba siendo arrastrado a una oscuridad cósmica que los humanos no podían comprender ni contrarrestar. No pasó mucho tiempo antes de que se uniera a él el sheriff de la localidad, Warren Rice, junto con algunos de sus hombres. Aunque Rice no estaba completamente preparado para entender la magnitud del horror, las señales eran claras. Las personas de Dunwich, aquellas que quedaban, estaban cambiando. Algo en ellos, algo muy antiguo, estaba despertando y tomando control. Las anomalías en el pueblo se volvían cada vez más evidentes. Los animales desaparecían, y las tormentas de proporciones inusuales azotaban sin explicación. A veces, las personas que desaparecían regresaban con los ojos vacíos, como si estuvieran siendo manipuladas desde el interior, transformadas en algo ajeno a lo humano. Armitage, ¿qué diablos está pasando aquí?, preguntó el sheriff con una mezcla de incredulidad y desesperación. Sabía que las explicaciones lógicas no serían suficientes para comprender lo que ocurría. El pueblo entero estaba al borde del colapso, y su única esperanza de supervivencia era entender lo que Wilbur Bateley había desatado. «Es peor de lo que imaginas», Warren respondió Armitage, su voz vacilante, como si cada palabra que dijera estuviera impregnada con una carga invisible. Lo que sucedió en el portal no fue un accidente. Wilbur. Wilbur ha invocado algo mucho más grande que él mismo, algo de otro plano de existencia. Y ahora estamos al borde de un cambio que no podemos controlar. Rice lo miró fijamente, sin saber qué responder. Nunca había creído en esas historias de mitos y leyendas, pero lo que estaba viendo no podía ser ignorado. Había algo en los cielos, algo en el mismo aire, que ya no podía explicarse con las herramientas de la lógica humana. Armitage les pidió a sus acompañantes que lo siguieran. Dirigió sus pasos hacia la casa de los Bateley, convencido de que allí podrían encontrar más respuestas. El aire alrededor de la casa estaba extrañamente quieto, como si todo el paisaje hubiera caído en un profundo y ominoso silencio. Cada paso que daban hacia la casa parecía ser observado, como si no estuvieran solos. Al entrar en la casa, Armitage y el sheriff fueron recibidos por una atmósfera de desolación. La casa estaba vacía, pero había señales claras de que alguien había estado allí recientemente. El polvo sobre los muebles aún mostraba huellas, y un extraño olor, a humedad y algo más indefinido, flotaba en el aire. Armitage se dirigió hacia el sótano, donde había un espacio oculto entre las paredes, un lugar que él sabía que Wilbur había utilizado para sus rituales. Con manos temblorosas, Armitage comenzó a examinar los objetos dispersos en el sótano. Extraños libros, escritos en lenguas muertas, y una serie de símbolos que no podían pertenecer a ninguna cultura conocida. En el centro, sobre una mesa, descansaba un viejo grimorio, su cubierta gastada y con un brillo sobrenatural que parecía pulsar con vida propia. «Esto es lo que Wilbur estaba buscando», murmuró Armitage, pasando los dedos por las páginas del libro, que contenían detalles sobre rituales y entidades de dimensiones desconocidas. Las palabras, las invocaciones. Todo lo que está aquí está relacionado con la entidad que vimos en el portal. El nombre de lo que él intentó liberar es algo que está más allá de nuestra comprensión. Armitage, a pesar del horror palpable, continuó leyendo en voz baja los pasajes del grimorio. Había algo que lo atraía en esos textos, algo que lo empujaba a desentrañar lo que había quedado sellado en el pasado. Al leer una de las páginas, sintió una presión creciente en su pecho, como si un peso invisible estuviera descansando sobre él. Un susurro distante pareció llenar la sala, y por un momento, Armitage creyó escuchar una voz distante, profunda y ancestral, como si las mismas sombras del libro comenzaran a hablarle. Era el nombre de la entidad, un sonido indescriptible, que atravesaba sus pensamientos y se clavaba en su alma. Cada sílaba parecía disolver los límites de la razón, y Armitage tuvo que apartar la vista, temeroso de lo que había comenzado a comprender.
Aquella entidad, la que Wilber había intentado invocar, no solo existía fuera de este mundo, sino que su influencia abarcaba todo lo que se encontraba en el multiverso, esperando el momento adecuado para romper las barreras que lo separaban del reino humano. El Dr. Armitage miró al sheriff, quien no podía comprender completamente lo que acababa de leer. El hombre estaba visiblemente afectado, pero su sentido común aún lo mantenía anclado a la realidad, aunque por poco. Lo que está sucediendo aquí, dijo Armitage con voz firme, no es solo un mal local. Es una fuerza primordial, algo que desafía nuestra existencia. Si no lo detenemos, el fin de Dunwich será solo el comienzo. Este capítulo revela más sobre el conocimiento que Armitage obtiene del Grimorio y cómo el horror cósmico comienza a tomar forma, extendiendo su influencia más allá del pueblo. El Dr. Armitage se adentra en el misterio de la invocación y la amenaza primordial que amenaza con destruir la humanidad. Capítulo 10. La batalla contra lo desconocido. El sol comenzaba a ponerse sobre Dunwich, tiñendo el cielo con tonos rojizos y morados que se desvanecían lentamente en una oscuridad densa y opresiva. La noche siempre había sido un componente esencial de la atmósfera del pueblo, pero ahora, como nunca antes, esa oscuridad parecía tener vida propia. Parecía que la misma tierra de Dunwich respiraba de una manera extraña, cargada con una energía que desbordaba los límites de la comprensión humana. El Dr. Armitage no pudo evitar sentir un estremecimiento al pensar en lo que había descubierto. La entidad que Wilber Bateley había intentado liberar no era un simple ser, ni un dios de los viejos mitos. Era algo mucho más antiguo, algo más vasto, cuyo propósito era más allá de la mente humana. Las palabras del Grimorio aún resonaban en su cabeza, y no podía ignorar la gravedad de la situación. La batalla, en términos humanos, estaba a punto de comenzar. Armitage sabía que lo que enfrentaba no era algo que pudiera ser vencido con simples armas o tecnología. Estaba luchando contra una fuerza cósmica que no pertenecía a este mundo, algo que desbordaba la comprensión de cualquier mortal. Sin embargo, a pesar del terror que le provocaba, una parte de él se sentía invadida por una sensación de propósito. Si alguien iba a hacer frente a esta amenaza, sería él. Había estudiado los antiguos textos durante años, y quizás, solo quizás, había algo que podía hacer para evitar la catástrofe. A su lado, el sheriff Warren Rice estaba cada vez más preocupado. Durante días, él había visto cómo las criaturas y los horrores comenzaban a invadir las fronteras de su mundo. Los perros de caza, los animales del bosque, e incluso los niños que se habían perdido en las colinas estaban regresando con ojos vacíos y actitudes inquietantes. Algo había comenzado a invadir el pueblo, algo que no podía ser explicado por la ciencia, la lógica o la razón. Para él, el terror ya no era un concepto abstracto. Estaba allí, enfrente, desbordando los límites de su entendimiento. ¿Qué vamos a hacer, Armitage? Esto no puede continuar, dijo Rice, su voz tensa. A pesar de su escepticismo inicial, había llegado a entender que lo que estaba sucediendo en Dunwich estaba más allá de cualquier explicación sencilla. Armitage lo miró, consciente de que solo podían depender el uno del otro para enfrentar lo que se avecinaba. Sabía que los demás habitantes de Dunwich no estaban preparados para la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La única esperanza era detener el mal en su raíz, antes de que se extendiera más allá del pueblo. Tenemos que llegar al portal, respondió Armitage con determinación. Es allí donde todo comenzó, y es allí donde debemos terminarlo. El libro tiene lo que necesitamos, los rituales, las fórmulas. Si logramos realizar el contrarritual antes de que el poder de la entidad crezca más allá de nuestros límites, podremos cerrarlo para siempre. El sheriff asintió lentamente, aunque la duda permanecía en sus ojos. ¿Y si no lo logramos a tiempo? No lo sé, respondió Armitage con una frialdad inquietante. Pero si no lo intentamos, Dunwich no tendrá futuro. Juntos, se dirigieron hacia las colinas, siguiendo el sendero que los llevaría al lugar donde todo había comenzado. El aire se volvía más denso conforme avanzaban. La sensación de ser observados era palpable, como si las sombras mismas estuvieran al acecho, esperando el momento adecuado para tomar control. Cuando llegaron al pie de la colina, el panorama era aún más perturbador. El portal, que anteriormente parecía una simple grieta en la realidad, ahora era mucho más grande. Su presencia era aterradora, con destellos de energía oscura que se retorcían y se retorcían alrededor de su borde. Era como si la misma estructura del mundo estuviera siendo desgarrada por una fuerza invisible.
Armity se acercó al portal con cautela, mientras el sheriff observaba con creciente angustia. Las palabras del grimorio todavía zumbaban en su mente, y sabía que cualquier error podría sellar la destrucción de Dunwich para siempre. No podía permitirse dudar. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Con manos firmes, Armity comenzó a recitar las fórmulas del grimorio, las palabras que había estudiado con tanto cuidado, las que prometían devolver el equilibrio. La tierra tembló bajo sus pies, y un rugido ensordecedor llenó el aire, como si la misma realidad estuviera resistiéndose a las invocaciones que se producían. Pero algo salió mal. Un destello cegador emergió del portal, seguido de una explosión de energía que los hizo caer al suelo. El aire se espesó, la atmósfera se tornó electrificada, y las sombras parecían adquirir formas de pesadilla, serpenteando y contorsionándose hacia ellos. «Rápido, Armity, cierra ese portal», gritó el sheriff, pero su voz apenas podía escucharse por encima del estruendo que llenaba el aire. Armity luchó por mantener la concentración, pero la energía del portal era demasiado intensa. La realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor, y él podía sentir cómo el poder de la entidad lo arrastraba hacia la oscuridad. El tiempo se estiraba y se contraía de manera imposible, y los rituales que estaba pronunciando comenzaban a desmoronarse bajo la presión de la fuerza que luchaba por escapar del portal. Entonces, algo en el cielo pareció cambiar. El viento cesó repentinamente, y la energía que había estado atacándolos comenzó a disiparse. Armity, exhausto y sudoroso, miró hacia arriba, hacia el horizonte, donde la oscuridad comenzaba a ceder lentamente. No era el fin, pero la batalla estaba lejos de terminar. Sabía que el portal había sido cerrado, pero las fuerzas que había liberado Wilbur Bateley seguían siendo peligrosas. Algo mucho más grande estaba en juego, y el precio de esta victoria era solo un preludio de lo que estaba por venir. Este capítulo muestra el enfrentamiento de Armity y el sheriff Rice contra la entidad de otro mundo y su intento de sellar el portal. El horror cósmico aumenta mientras la realidad misma parece desmoronarse. El futuro de Dunwich sigue siendo incierto. Capítulo 11. La pesadilla no terminada. La calma que siguió a la explosión del portal fue engañosa. Aunque la luz del día se filtraba suavemente entre las nubes, el aire seguía estando impregnado de una tensión palpable, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. Armity permaneció inmóvil, observando el lugar donde el portal había estado. La grieta en la realidad había desaparecido, pero las cicatrices de lo ocurrido seguían siendo visibles en la tierra, que ahora parecía más árida, más marcada, como si hubiera sido tocada por algo que no pertenecía a este mundo. ¿Lo conseguimos?, preguntó el sheriff Rice, su voz aún temblorosa, como si temiera que su propia pregunta invocara algo peor. Armity no respondió de inmediato. Se quedó allí, con los ojos fijos en el suelo, su mente repasando una y otra vez los pasos que había seguido, las palabras del grimorio que había recitado con tanta precisión. Si bien el portal se había cerrado, él no podía deshacerse de la sensación de que había hecho algo incorrecto. Algo había quedado fuera. Algo había escapado. Finalmente, giró hacia Rice, sus ojos llenos de una preocupación sombría. No lo hemos detenido por completo. Hemos cerrado el portal, pero no sabemos qué tan profunda era la conexión que Wilbur Bateley había establecido. Lo que haya quedado detrás podría estar esperándonos. La idea de que la amenaza aún persistiera, aunque de una forma menos tangible, hizo que el sheriff diera un paso atrás, con la mirada fija en el horizonte. La tranquilidad de la tarde ya no le parecía tan reconfortante. Las criaturas que habían estado apareciendo en las colinas no eran normales, y la sensación de que el mal acechaba desde las sombras no desaparecía. De hecho, ahora parecía más concreta, más directa. Armity respiró profundamente, mirando hacia las montañas que rodeaban Dunwich. En su mente, las antiguas leyendas se entrelazaban con los hechos recientes. Sabía que el libro había hablado de este tipo de incidentes, de entidades que no podían ser contenidas por simples rituales. Incluso si el portal se había cerrado, el mal que Wilbur había invocado podría haber dejado una huella imborrable en el pueblo, como si el propio tiempo se hubiera distorsionado en su alrededor. Lo que vimos, lo que sentí cerca del portal, no fue solo magia, dijo Armity finalmente. Era una corriente de energía que se extiende más allá de nuestra comprensión. No es solo un hechizo o un conjuro que pueda ser deshecho. Estamos lidiando con fuerzas cósmicas. Y cuando te enfrentas a lo incomprensible,
Incluso el más mínimo error puede tener consecuencias inesperadas. El sheriff asintió lentamente. Sabía que había algo mucho más grande que ellos en juego, pero lo que realmente lo aterrorizaba era la idea de que ni siquiera Armitage parecía tener todas las respuestas. Si él, con todo su conocimiento, sentía la duda, entonces era posible que nadie estuviera preparado para lo que podía suceder a continuación. Armitage miró al sheriff, y su rostro se suavizó por un momento. Ahora necesitamos hacer algo que nunca hemos considerado antes, dijo en voz baja, como si se estuviera preparando para enfrentarse a una verdad aún más aterradora. Tendremos que visitar el lugar donde Wilbur Bateley pasó su último tiempo. Necesitamos obtener respuestas. Si hay algo en Dunwich que sobrevivió al portal, debe estar allí. El sheriff no dijo nada, pero la idea de ir a la casa de los Bateley lo incomodaba profundamente. Había oído historias sobre la familia, sobre su creciente locura y los rumores que circulaban sobre las atrocidades que se habían llevado a cabo dentro de sus muros. La casa había estado vacía desde la muerte de Wilbur, pero ahora parecía más como una tumba que un hogar. Con un suspiro, Armitage comenzó a caminar hacia el pueblo. No había tiempo que perder, y la única manera de comprender el alcance total de la amenaza que enfrentaban era regresar al origen del mal. Cada paso que daban, la sensación de que el pueblo estaba observando, acechando, se volvía más intensa. Al llegar a la casa de los Bateley, Armitage y Rice se detuvieron en la entrada, ambos sintiendo el peso de los años que habían pasado desde que alguien había puesto un pie allí. La puerta, que antes se encontraba cerrada, ahora estaba abierta, como si esperara que entraran. El aire dentro de la casa estaba viciado, impregnado de un olor a humedad y descomposición. «Esto no me gusta nada», murmuró el sheriff. «¿Por qué está abierta?» Armitage no respondió. La casa misma parecía haber quedado atrapada en el tiempo, como si no hubiera sido tocada por el paso de los años. Sin embargo, cuando Armitage cruzó el umbral, una sensación de frialdad recorrió su cuerpo, como si algo estuviera esperando en las sombras. «Estamos cerca», dijo Armitage, su voz apenas un susurro. Poco después, llegaron a lo que alguna vez había sido el laboratorio de Wilbur. El desorden era evidente. Libros y papeles estaban esparcidos por toda la habitación, las mesas y las estanterías caídas y rotas. Pero en medio del caos, algo atrajo la atención de Armitage. Una gran caja de madera, cerrada herméticamente, con símbolos extraños grabados en su superficie. «Eso no debería estar aquí», murmuró Armitage, acercándose cautelosamente. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró más libros, algunos de los cuales estaban cubiertos de extraños símbolos y otros parecían estar más envejecidos que cualquier otro que hubiera visto antes. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el objeto en el centro de la caja. Una piedra negra, de tamaño considerable, que brillaba débilmente, como si tuviera una luz propia. Esto es lo que Wilbur trataba de usar», dijo Armitage, alzando la piedra con cuidado. «Esto debe haber sido parte del ritual que completó». El aire en la habitación se hizo aún más pesado. Armitage sabía que con esta piedra en sus manos, no solo tenían la clave para comprender lo que Wilbur había hecho, sino también un gran peligro. Lo que sea que esta piedra represente, tiene un poder terrible. Y si no la destruimos, no solo el portal volverá. Algo aún peor podría escapar. A lo lejos, en el horizonte, una sombra comenzó a moverse, apenas visible, pero lo suficientemente cerca para que Armitage sintiera un escalofrío en su espina dorsal. La pesadilla en Dunwich no había terminado. Este capítulo continúa la travesía de Armitage y el sheriff Rice hacia el centro del problema, explorando la casa de los Bateley en busca de respuestas. Descubren un objeto de gran poder que podría ser la clave para comprender la magnitud de la amenaza que enfrentan. Capítulo 12. La revelación final. La noche había caído, oscureciendo aún más las ya sombrías colinas de Dunwich. Armitage, el sheriff Rice y el resto de los hombres del pueblo se encontraban reunidos en la casa de los Bateley, pero el aire pesado de la casa parecía oprimirlos aún más. En el ambiente flotaba una tensión indescriptible, como si las paredes mismas del lugar estuvieran conscientes del terror que se había desatado en su interior. Armitage sostenía la piedra negra en sus manos, estudiándola con una mezcla de asombro y temor. El objeto brillaba débilmente, como si estuviera imbuido con una energía arcana que pulsaba en resonancia con algo mucho más grande y antiguo que cualquier hechizo conocido. «¿Qué es esto?», preguntó el sheriff,
su voz quebrada por la ansiedad. Armitage no lo miró. Estaba absorto en el objeto, como si su mente estuviera conectada directamente con la energía que emanaba de la piedra. Cada fibra de su ser parecía estar absorbiendo una cantidad abrumadora de información. Cada uno de los símbolos grabados en la superficie de la piedra le revelaba fragmentos de secretos cósmicos, de conocimientos prohibidos que él había temido aprender. Es lo que Wilber Bateley usó para abrir el portal, dijo Armitage, su voz baja y grave, como si temiera que cualquier palabra pronunciada en ese lugar pudiera desatar algo aún peor. Pero esto no es todo. La piedra, lo que Wilber invocó, no era solo un portal hacia otro lugar. Era un puente entre dimensiones, entre realidades. Algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier hechizo que hayamos estudiado. El sheriff se estremeció al escuchar esas palabras. La idea de que las fuerzas cósmicas que Wilber había desatado pudieran haberse filtrado en su mundo lo aterrorizaba más que cualquier criatura extraña o monstruo físico. ¿Qué era aquello que había estado tan cerca de cruzar la frontera entre mundos? Armitage levantó la piedra con ambas manos, observando cómo la tenue luz que emanaba de ella comenzaba a intensificarse. Esto, dijo, no es solo un artefacto. Es un objeto de poder. Y ahora que está aquí, en Dunwich, no estamos simplemente luchando contra lo que Wilber desató. Estamos lidiando con la posibilidad de que lo peor aún esté por llegar. En ese momento, un sonido bajo y grave resonó en el aire, un zumbido que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. El suelo vibró levemente, como si algo gigantesco se estuviera moviendo bajo ellos. El aire se cargó con una presión inexplicable, como si las leyes de la física mismas estuvieran comenzando a deformarse. ¿Qué es eso? El sheriff miró alarmado hacia la puerta, donde la oscuridad parecía abrirse como un pozo sin fondo. En las colinas cercanas, una figura oscura se movió, apenas visible, como una sombra que se deslizaba entre los árboles. Armitage apretó los dientes. Sabía que no podían esperar más. Es el mal que Wilber desató, dijo, con una determinación que no estaba exenta de terror. Nos queda poco tiempo. Si no destruimos esta piedra y sellamos de una vez por todas el portal, lo que sea que él haya invocado tendrá libre acceso a nuestra realidad. Sin embargo, lo que más temía Armitage no era solo lo que podría escapar del portal. Era la posibilidad de que no pudieran detenerlo. Las fuerzas que Wilber había tocado eran antiguas, mucho más allá del entendimiento humano, y destruir ese objeto, con todo lo que significaba, podría tener consecuencias más nefastas aún. De repente, un viento helado se levantó fuera de la casa, y las ventanas comenzaron a vibrar. Un sonido de rasguños y susurros rompió el silencio, como si algo estuviera intentando atravesar la barrera entre las dimensiones. La piedra en las manos de Armitage comenzó a resplandecer con una intensidad cegadora. «Tenemos que hacer esto ahora», dijo Armitage, con una feroz resolución. «Si no lo detenemos, el mal que Wilber liberó se desatará sobre nosotros, y no habrá ningún regreso». Con rapidez, Armitage colocó la piedra en el centro de la mesa, rodeada de antiguos grimorios y libros de hechizos que había consultado en las semanas previas. La noche que había caído sobre el pueblo parecía haberse oscurecido aún más, como si la propia luz del día estuviera siendo absorbida por las fuerzas que se agitaban a su alrededor. El sheriff, que observaba con creciente horror, dio un paso atrás, dudando por un momento. Sin embargo, Armitage lo miró con una mirada que no admitía objeción. «Tienes que ayudarme. La magia que debemos realizar no puede hacerse solo». Con un gesto imperioso, Armitage comenzó a recitar las palabras del hechizo en un idioma olvidado, un idioma que resonaba en las fibras mismas del universo. El sonido parecía vibrar con tal intensidad que las paredes de la casa temblaron, y la piedra en la mesa comenzó a levitar ligeramente, girando lentamente como si estuviera respondiendo a la invocación. A medida que las palabras mágicas salían de su boca, la casa se llenó de un eco extraño, como si cientos de voces susurraran desde un lugar lejano, un lugar más allá del tiempo y el espacio. La piedra comenzó a brillar con tal fuerza que la oscuridad de la noche cedió ante su luz, como si estuviera expulsando a la propia sombra del mundo. La sensación de desesperación era palpable. Armitage sabía que no tenían mucho tiempo. En cualquier momento, el portal podría abrirse de nuevo, y lo que saliera de allí podría ser mucho más terrible que lo que Wilber había intentado invocar. Finalmente, con un último y poderoso grito, Armitage completó el hechizo. La piedra estalló en una explosión de luz cegadora,
y un rugido profundo resonó en las colinas de Dunwich. Un temblor recorrió la tierra, y el aire se llenó con un sonido de rasgadura, como si la misma realidad estuviera siendo rasgada por un poder incomprensible. Cuando la luz se desvaneció, la casa quedó sumida en un profundo silencio. La piedra ya no estaba. Pero el aire seguía cargado de una energía extraña, y la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente en Dunwich permaneció en el ambiente. Armitage miró al sheriff, y aunque sus ojos reflejaban agotamiento, también había una chispa de esperanza. «Lo hemos logrado», dijo, con una voz que era tan solemne como aliviada. «Pero no debemos descansar. Esto no es el fin. Lo que hemos hecho aquí ha dejado una huella, y el mal puede regresar». El sheriff asintió, pero ambos sabían que, aunque habían cerrado un capítulo en la pesadilla de Dunwich, el precio de esa victoria aún no estaba claro. Aún había mucho por descubrir, y mucho más por enfrentar. Este capítulo marca el clímax de la lucha de Armitage y el sheriff para cerrar el portal y detener el mal desatado por Wilbur Bateley. El sacrificio y la valentía de los personajes se enfrentan a lo desconocido, dejando una sensación de que la lucha contra las fuerzas cósmicas podría no haber terminado. Capítulo 13. El retorno de la oscuridad. La niebla de la mañana siguiente parecía no disiparse nunca. Los primeros rayos del sol apenas tocaban las colinas de Dunwich, como si la luz misma tuviera miedo de penetrar en los oscuros secretos que aún se mantenían latentes en la tierra. La tranquilidad del pueblo era engañosa, un mal presagio flotaba en el aire, y aquellos que caminaban por las calles sentían la misma sensación de inquietud que había marcado las últimas semanas. En la casa de los Bateley, Armitage se encontraba sentado ante una mesa cubierta con libros antiguos, realizando cálculos y observaciones. Había sucedido algo en la noche que no podía comprender del todo. Aunque el portal había sido sellado y la piedra destruida, el mal parecía seguir rondando, como un eco persistente que no podía ser extinguido. El sheriff Rice, al entrar en la habitación, observó el rostro cansado de Armitage. La guerra contra lo desconocido había dejado marcas profundas en ambos, pero la preocupación en los ojos de Armitage le hacía preguntarse si realmente todo había terminado. «¿Cómo está todo?», preguntó el sheriff, con un tono que denotaba su propia incertidumbre. Armitage levantó la vista, su rostro sombrío. «No está bien. Aunque sellamos el portal, el mal que Wilbur desató no está completamente erradicado. La piedra, aunque destruida, parece haber dejado una huella en la realidad misma. El portal no era solo una puerta física, era un nexo entre dimensiones, y aunque lo hemos cerrado, la energía residual de ese mal sigue fluyendo por la tierra». El sheriff no sabía qué responder. Aunque entendía las palabras de Armitage, no podía dejar de pensar que ya habían hecho todo lo posible. ¿Acaso no había sido suficiente? «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Rice, tratando de ocultar el temor en su voz. «¿Debemos seguir buscando algo que no entendemos? ¿O simplemente esperar?». Armitage se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, observando el horizonte, donde la niebla parecía remolinarse con más fuerza. «Esperar no es una opción», dijo, casi en un susurro. «Algo sigue ahí afuera. Puede que no podamos verlo, pero está presente. Hay señales. La tierra misma lo está gritando». De repente, un golpe sordo sonó en la puerta principal de la casa. Armitage y Rice se miraron, intercambiando una mirada de incertidumbre. El sonido era insólito, como si algo, o alguien, estuviera golpeando la puerta con una fuerza aterradora. El sheriff se adelantó, su mano rozando el mango de su pistola. Aunque sabía que no debería actuar sin pensar, el instinto le dijo que algo estaba por ocurrir. Con un movimiento rápido, abrió la puerta, solo para encontrarse con el vacío. La niebla que se deslizaba sobre el suelo parecía abrazar cada rincón, pero no había señales de ninguna figura o criatura. Armitage apareció detrás de él, con los ojos entrecerrados. «No es normal», murmuró, su voz llena de desconfianza. «La niebla está más densa que antes». Antes de que el sheriff pudiera responder, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era un hombre alto, vestido con ropas sucias y arrugadas, su rostro cubierto por una capucha. Aunque sus facciones no eran completamente visibles, su presencia parecía llenarlo todo. «¿Quién eres?», preguntó el sheriff, tratando de mantener la calma, pero sus palabras sonaron vacías en el aire pesado. El extraño no respondió de inmediato. En lugar de eso,
Su mirada se centró en Armity, y en sus ojos brillaba una intensidad que hizo que el aire se volviera más denso. Como si la tierra misma estuviera presenciando el encuentro, el extraño dio un paso adelante. Sé lo que hicieron, dijo en voz baja, como si cada palabra pesara toneladas. Y sé lo que han despertado. La oscuridad no puede ser destruida. Solo se oculta. Pero al haber tocado ese poder, han sellado su destino. El sheriff dio un paso atrás, su mano aún en la pistola. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres? El extraño sonrió de manera sombría, como si estuviera disfrutando del miedo palpable que los rodeaba. Yo fui uno de los primeros en escuchar los ecos de Wilbur Bateley. Vi lo que él hizo. Y ahora, yo soy el mensajero de lo que se avecina. Armity frunció el ceño, el rostro tenso. ¿Qué está pasando? ¿Qué has venido a advertirnos? El portal nunca se cerró completamente, respondió el extraño, con una calma aterradora. Lo que ustedes han destruido fue solo una parte. El mal que Wilbur desató tiene raíces mucho más profundas. Está en la tierra, está en los cielos, y está en los hombres que lo liberaron. No importa cuántas veces lo intenten sellar, la oscuridad siempre encontrará una manera de escapar. Armity no pudo evitar sentirse sobrecogido. Las palabras del extraño confirmaban sus peores temores. Habían hecho algo más que liberar a una entidad de otro mundo. Habían alterado el tejido mismo de la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Armity, sin poder ocultar la desesperación en su voz. ¿Es esta nuestra condena? El extraño se acercó, como si quisiera asegurarse de que sus palabras calaran en lo más profundo de sus almas. No hay escapatoria. Solo hay una opción. Deben ir a las colinas. Al lugar donde todo comenzó. Solo ahí podrán encontrar la clave para mantener cerrada la puerta. El hombre dio un paso atrás, y, en un parpadeo, desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. La puerta quedó abierta, pero ya no había nada más que una sensación de abandono y terror. El sheriff cerró la puerta con brusquedad y miró a Armity. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa esa advertencia? Armity se pasó la mano por el rostro, agotado. Significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Debemos ir a las colinas. El mal sigue allí, esperando. Y solo hay una manera de sellarlo de una vez por todas. La sensación de que el destino de Dunwich estaba sellado comenzó a asentarse sobre ellos. La oscuridad que había sido desatada por Wilbur Bateley no solo seguía presente, sino que parecía haberse infiltrado más profundamente en el corazón del pueblo, imparable, indestructible. Y, tal como les había advertido el extraño, la lucha había llegado a un punto de no retorno. Este capítulo marca un giro fundamental en la historia, revelando que, a pesar de los esfuerzos por cerrar el portal, el mal que se desató sigue vivo y acechante. Armity y el sheriff ahora deben enfrentarse a una nueva amenaza, más difícil de comprender, mientras el destino de Dunwich pende de un hilo. Capítulo 14. La ruta hacia las colinas. El aire frío de la tarde envolvía a Armity y al sheriff Rice mientras se adentraban en el sendero que conducía hacia las colinas de Dunwich. La niebla seguía presente, espesa y envolvente, como si el mismo mundo estuviera siendo consumido por una oscuridad invisible. Cada paso que daban parecía ser un eco distante, retumbando en el vasto silencio de la región. La tranquilidad era insoportable, pues no se podía escapar de la sensación de que algo los observaba desde las sombras. Armity no había podido dejar de pensar en las palabras del extraño. El mal no ha sido erradicado. Está en la tierra, está en los cielos, está en los hombres. Esas palabras seguían repitiéndose en su mente, como una advertencia interminable. El peor de los miedos que había tenido desde el comienzo de esta pesadilla parecía confirmarse. El mal no era solo una fuerza o un ser, era una presencia que se infiltraba en todo lo que tocaba, que estaba atada a la misma esencia de Dunwich. Aunque el pueblo estaba a poca distancia, las colinas parecían estar en otro mundo, un mundo apartado, donde las reglas del tiempo y el espacio ya no se aplicaban. Las rocas y los árboles se alzaban como figuras sombrías, deformadas por la niebla que las rodeaba. Armity sentía que no solo estaban caminando hacia un lugar físico, sino hacia un umbral que podría cambiar para siempre la naturaleza misma de la realidad. Sheriff Rice, siempre más pragmático que su compañero, no pudo evitar mostrar signos de inquietud. Armity,
¿De verdad crees que esto tiene solución? Después de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hecho, ¿realmente hay algo que podamos hacer? Armity se detuvo brevemente y miró al sheriff con una seriedad que jamás había mostrado. No lo sé, Rice. Pero si no lo intentamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora habrá sido en vano. Si esa oscuridad se libera por completo, no solo será el fin de Dunwich. Será el fin de todo. Lo que sea que Wilbur y su familia desataron no es algo que se pueda controlar. Tenemos que cerrarlo, aunque no sepamos exactamente cómo. Rice asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de duda y resignación. Sabía que Armity no era un hombre dado a la desesperación, y por eso sus palabras pesaban aún más. Si el erudito decía que aún había esperanza, debía serlo, aunque fuera solo una chispa en medio de un abismo. La senda que los conducía hacia la cima de la colina se estrechó a medida que ascendían, y las sombras se alargaban, aumentando la sensación de aislamiento. A cada paso, la niebla parecía volverse más densa, como si intentara arrastrarlos hacia un lugar oscuro y sin salida. La realidad se desdibujaba ante sus ojos, y la percepción del tiempo y el espacio comenzaba a perderse. Al llegar a la cima, se encontraron frente a una gran roca, cubierta de musgo y líquenes. Algo en ella parecía estar fuera de lugar. No era solo una piedra común. Tenía la forma de un altar, de una estructura arcaica que indicaba que este lugar había sido utilizado mucho antes de que Dunwich fuera un pueblo. La roca era, de alguna manera, una marca, un testimonio de los horrores que habían tenido lugar allí en tiempos pasados. Armity observó la piedra con atención. Había algo en su superficie que brillaba débilmente, como si aún guardara el poder de lo que Wilbur había desatado. A medida que se acercaba, notó inscripciones, símbolos en un idioma que no podía identificar, pero que inmediatamente reconoció como una lengua antigua y prohibida, algo que solo se encontraba en los tomos más oscuros de las bibliotecas arcanas. Esto, murmuró Armity, tocando con los dedos las inscripciones. Esto no es solo un altar. Es un conducto, un anclaje, un vínculo entre lo que liberaron y lo que está atrapado en esta tierra. Aquí es donde comenzó todo. El sheriff se acercó, pero se detuvo a cierta distancia, incómodo con la cercanía de la roca. ¿Y qué hacemos ahora? Armity cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera buscando una respuesta dentro de sí mismo. No estoy seguro de que podamos destruir esto, Rice. No sé si sea posible. Pero debemos intentar sellar el vínculo. Debemos usar la piedra para atraer la energía, para poder controlarla lo suficiente y cerrarlo por completo. Armity comenzó a sacar de su mochila varios objetos, libros antiguos, talismanes y fragmentos de papel con símbolos que había copiado de sus investigaciones. A medida que colocaba cada uno sobre la roca, parecía que la atmósfera se cargaba aún más. El aire estaba denso, vibrante, como si la propia tierra estuviera consciente de lo que intentaban hacer. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el sheriff, ahora observando a Armity con una mezcla de miedo y admiración. No parece que esto sea algo con lo que puedas jugar. Si estás equivocado. No tengo otra opción, respondió Armity con firmeza. Nos arriesgamos a que todo lo que hemos hecho sea en vano. Debemos intentar todo lo que está a nuestro alcance. Con manos temblorosas, Armity comenzó a recitar palabras en un lenguaje que parecía provenir de lo más profundo de la historia humana, una lengua que resonaba con poder y peligro. Al principio, no ocurrió nada. Pero al cabo de unos momentos, la piedra comenzó a brillar con una intensidad sobrenatural, y un viento gélido surgió de la nada, arremolinándose a su alrededor. La tierra comenzó a temblar bajo sus pies. El viento se convirtió en un rugido ensordecedor, y las sombras alrededor de ellos parecían cobrar vida. Las rocas se agitaron, y la niebla, como un manto vivo, se levantó, rodeándolos. «Armity, ¿qué está pasando?», gritó el sheriff, luchando por mantenerse en pie ante la creciente tormenta. Armity, su rostro pálido por el esfuerzo, no respondió. Estaba completamente concentrado en las palabras que seguía recitando. El ritual estaba alcanzando su clímax. De pronto, una explosión de energía resonó en el aire, haciendo que el suelo se agrietara, y un brillo cegador llenó todo el paisaje. Entonces, como si la tierra misma hubiera gritado de dolor, todo se detuvo. El viento cesó, la niebla se disipó, y la roca dejó de brillar. El silencio que siguió era absoluto, imponente. Algo había cambiado,
pero no estaban seguros de qué. Armitage, exhausto y cubierto de sudor, miró al sheriff. Lo hemos hecho. Pero no sé si será suficiente. El sheriff miró a su alrededor. El paisaje había vuelto a la calma, pero el aire seguía pesado, como si la lucha aún estuviera lejos de terminar. La pregunta era, ¿habían cerrado realmente el portal? ¿O era solo un respiro temporal antes de lo inevitable? Capítulo 15. El último encuentro. El amanecer de Dunwich llegó lentamente, pero su luz parecía desvaída, como si el sol estuviera luchando por atravesar una niebla más espesa de lo habitual. La calma que había seguido al ritual de Armitage y al sheriff Rice parecía no ser más que una tregua, y el pueblo, aún cubierto por la pesada capa de incertidumbre, respiraba con dificultad. Armitage no había dormido. La preocupación lo mantenía despierto, su mente corriendo sin cesar. Aunque el ritual había sembrado un atisbo de esperanza, sabía que el mal que había afectado a Dunwich durante generaciones no podía simplemente desaparecer. La energía oscura que se había desatado en las colinas aún se encontraba en algún lugar, quizás esperando para encontrar una grieta, un resquicio, para regresar. El sheriff Rice había desaparecido temprano esa mañana, probablemente investigando lo que quedaba del pueblo, pero Armitage se había quedado en la casa de campo de los Bateley, un lugar sombrío, ahora más silencioso que nunca. De vez en cuando, podía escuchar el crujir de las vigas de madera, como si las paredes mismas quisieran hablar, contar historias olvidadas, advertir de futuros males. El sol apenas iluminaba la habitación, haciendo que todo pareciera aún más sombrío. Armitage comenzó a revisar una última vez los antiguos textos que había traído consigo. En ellos, se hablaba de portales, de seres extradimensionales y de sellos que podían cerrarlos, pero también de cómo el mal siempre regresaba, como un ciclo que nunca terminaba. Esto no puede ser todo, murmuró para sí mismo, buscando una solución definitiva. Sabía que el ritual había sido solo un intento de contener, de limitar el alcance de lo que Wilber había liberado, pero el precio de tal poder era alto. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Una página que no había visto antes, oculta en el pliegue de uno de los tomos más antiguos. Estaba escrita en un lenguaje aún más arcaico, en símbolos que Armitage reconoció de inmediato como pertenecientes a una tradición aún más antigua que la de los Bateley. El pasaje hablaba de la existencia de un último vínculo, un lugar donde las energías del otro mundo podían ser selladas por completo. Sin embargo, también advertía que no todos los que intentaban usar este ritual sobrevivirían. Con un suspiro pesado, Armitage comprendió que la batalla final aún no había llegado. Y que, tal vez, estaba a punto de enfrentarse a su peor enemigo. El mismo mal que Wilber Bateley había desatado, la sombra que había acechado al pueblo durante tanto tiempo. No mucho después, el sheriff Rice regresó, su rostro grave. Armitage, es peor de lo que pensábamos, comenzó, su voz llena de una tensión palpable. Hay algo en el aire, algo que no podemos ver pero que definitivamente está allí. La gente sigue sintiendo que algo se mueve en la oscuridad, como si el mal no hubiera desaparecido. Armitage asintió, reconociendo la inquietud en las palabras del sheriff. Es lo que temía. No es suficiente con intentar contenerlo. Necesitamos destruirlo por completo. ¿Cómo?, preguntó el sheriff, mientras un rayo de duda cruzaba su rostro. Armitage se levantó lentamente, tomando la vieja piedra que había utilizado en el ritual anterior. Hay un lugar, un antiguo sitio en las colinas. Según los textos, es allí donde podemos sellar el mal, pero no sin riesgo. Es un sacrificio. Rice lo miró con preocupación, pero entendió. Sabía que Armitage estaba dispuesto a arriesgar todo, como siempre lo hacía. Entonces vamos. Si tienes que hacer esto, te acompañaré. La decisión estaba tomada, y juntos, Armitage y Rice caminaron hacia la colina, donde el último vestigio del mal debía ser sellado. El aire seguía denso, el viento helado parecía seguirlos, como un recordatorio del poder que aún acechaba en las sombras. Al llegar al lugar donde había ocurrido el primer ritual, el paisaje no había cambiado mucho, pero algo en la atmósfera era diferente. La roca que habían utilizado como punto de conjuro parecía haber absorbido algo de esa energía oscura, como si se hubiera fusionado con ella. La niebla parecía menos espesa, pero aún estaba ahí, cubriendo el terreno como un velo. Armitage, con una determinación fría, comenzó a recitar las palabras finales de la antigua escritura.
Esta vez, el poder que emanaba de las colinas era más palpable, más fuerte, como si el mismo aire estuviera envenenado con la amenaza del regreso del mal. La piedra comenzó a brillar, pero esta vez no era un resplandor benigno, sino una luz rojiza, de una intensidad terrorífica. «No podemos dejar que esto ocurra de nuevo», gritó el sheriff, mientras el suelo comenzaba a temblar, como si todo el pueblo estuviera levantándose contra ellos. La luz de la roca se intensificó, y el sonido de una respiración profunda y antinatural comenzó a llenar el aire. Armitage sabía que su tiempo se agotaba. Con un gesto decidido, colocó sus manos sobre la piedra y terminó el hechizo con una palabra final, una palabra que resonó en el aire con una fuerza descomunal. Fue como si la tierra misma se hubiera detenido. Un rugido, profundo y extraño, surgió desde el fondo de las colinas. El mal había sido completamente sellado. El viento cesó. El suelo dejó de temblar. Silencio. El sheriff y Armitage se miraron mutuamente. Ambos sabían que lo que acababa de suceder no podía ser deshecho. El mal había sido erradicado de Dunwich, pero las cicatrices quedaban. Los horrores que habían presenciado nunca serían olvidados. El pueblo, aunque libre de la oscuridad que lo había asfixiado, nunca volvería a ser el mismo. Armitage miró al horizonte, donde el sol comenzaba a alzarse, y suspiró. «Es lo mejor que podemos hacer, sheriff. Ahora depende de los sobrevivientes reconstruir». Y así, mientras el sol finalmente iluminaba Dunwich por completo, los dos hombres se dieron la vuelta y comenzaron su camino de regreso. La historia de los Bateley, y todo lo que había ocurrido en esos días oscuros, quedaba atrás, pero las sombras de lo que había sido nunca desaparecerían por completo. El mal había sido sellado, sí. Pero como toda historia de terror, la última pregunta siempre quedaba flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que regresara? Y así, mientras las sombras de Dunwich finalmente se desvanecían, la paz regresaba al pueblo, aunque con cicatrices que jamás podrían borrarse. Gracias por acompañarme en esta aterradora historia del horror de Dunwich. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.